Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos un like aquí abajo de la campanita, trayendo la conferencia de la mañanera para que podamos contrarrestar un poquito para todos los que llegamos y que nos siguen, nos apoyan. De las mentiras y calumnias que sacan día con día lo que quedó la lacra y que tantos millones ganaron y que están tirando ahorita y que están con el pensamiento de que el próximo sexenio le va a llegar Monreal para volver a ser igual. Ese es su pensamiento, o va a llegar a Ebrard igual. Pues vámonos con las preguntas y respuestas. Vamos a tomar en cuenta su recomendación para que también los de atrás puedan preguntar. Pero adelante. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidente, embajadores y cónsules que representan a México en el exterior ganan entre 157,000 y 330,000 pesos mensuales. Además, cuentan con bonos, seguros, departamentos de lujo, vehículos, comida, viajes y colegiaturas para sus hijos. Todo esto pagado con dinero público. Como lo ha documentado, como hemos documentado en Contralínea, los casos más escandalosos son los de los embajadores de Japón, Suiza y Noruega, quienes perciben cada uno más del salario que percibe usted como presidente de la República. El argumento de quienes justifican estos gastos es que pues, la vida en esos países es muy cara, pero según un estudio de la OCDE, se ha demostrado que se trata de una falacia, pues los sueldos que paga México a sus representantes superan por mucho los de altos ejecutivos en aquellos países. Presidente, ¿es posible que se revisen estos sueldos y que con la austeridad republicana que ya se ha implementado en toda la administración federal, pues se haga, pues también se lleve a cabo en el Servicio Exterior Mexicano, o los embajadores y cónsules seguirán gozando de un régimen de excepción? Vamos a revisarlo. Hay el compromiso de mantener los sueldos, las prestaciones, como se encontraron cuando llegamos al gobierno. Esta es, en efecto, una excepción al plan de austeridad republicana, por los motivos que has expuesto. La vida en algunos países del extranjero es más cara y tienen que tener mejores sueldos. Pero si ya está este análisis de la OCDE, no se podría… Vamos, de todas maneras, a mantener como política el que no bajen los sueldos de los altos funcionarios públicos del servicio exterior, pero ofrezco que hagamos una revisión nosotros, o sea, para ver los casos, porque puede ser que no deba tratarse a tabla rasa, sino que cada país, de acuerdo a su costo de vida, tenga una consideración en cuanto a sueldos. Vamos a hacer eso. O que no necesariamente sean rentas en casas o habitaciones de lujo. Vamos a hacer la revisión, pero sí considerar de que hay países donde es muy cara la vida, ¿no? Que con lo que yo gano no podrían, o les costaría
poder pagar sus gastos y los de sus familiares. Pero eso lo vamos a analizar. Gracias, presidente. Presidente, durante la conferencia del 22 de febrero de 2021 informó que en Tayoltita, Durango, la minera First Majestic se negaba a pagar impuestos, por lo que usted pidió al embajador de Canadá en México, Graeme Clark, solicite a la compañía pues cumplir con sus obligaciones fiscales. Hoy sabemos que esta empresa sigue litigando en tribunales internacionales y que incluso está esperando un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar de pagar más de 11,000 millones de pesos a México por la extracción de los minerales preciosos de la nación. En este sentido, presidente, ¿cuál ha sido el resultado del acercamiento que tuvo usted con el embajador? Y también, pues, tenemos entendido que con el primer ministro Justin Trudeau se trató de este tema. Sí, con las mineras canadienses teníamos solo dos asuntos, o tenemos dos asuntos, queda uno, queda este, que es fiscal, y sí lo traté con el primer ministro Trudeau. El de Cosalá ya está resuelto, pero sí nos queda pendiente el de Tayoltita, Durango, porque es un asunto fiscal, no quieren pagar impuestos. Alegan discriminación fiscal en tribunales internacionales. Sí. Entonces, sí existe una denuncia de parte nuestra que está resolviéndose en el Poder Judicial, lo que tú sostienes. Voy a ver cómo va, pero estamos pendientes. Y afortunadamente en el Poder Judicial se está actuando con rectitud en este caso. Antes los abogados de las empresas dominaban y no había defensa también, o había contubernio. Los que supuestamente defendían el gobierno no lo hacían y se perdían los casos. Y había que condonar impuestos a estas grandes empresas o pagarles por daños. Un poco lo de la empresa esta que está demandando cuando quienes están violando la ley y destruyendo el territorio son ellos, la empresa estadounidense que tiene el banco de grava en Playa del Carmen, Quintana Roo. Entonces estamos pendientes. Es muy claro que ya no hay impunidad, de que ya no se devuelven impuestos, porque no lo voy a dejar de decir, aunque se molesten. Se rayaban las grandes corporaciones. Imaginen una gran corporación económico-financiera, ¿ya se imaginaron cuál? Pues esa no pagaba impuestos. Así estaba. Y ahora es distinto. Es una etapa nueva y muchos empresarios lo están entendiendo. Y lo que nos dicen como justificación es que esas eran las reglas. La verdad, era legal el que les devolvieran los impuestos. Los despachos fiscales y los dueños accionistas de las empresas ya estaban esperando cuándo iba a empezar la temporada de condonación de impuestos. Y era legal.
aunque se trataba de una injusticia, de una inmoralidad. ¿Cómo pedir que paguen impuestos todos los mexicanos y mantener esos privilegios para las élites? Entonces, vamos a estar revisando todos estos casos y lo de la minera canadiense, vamos a ver cómo va la denuncia y vamos a informar, si te parece. Bien, gracias, presidente. Ya por último, hoy se cumplen 9 meses en que se envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por el financiamiento de más de 50 millones de pesos a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que llegó a encabezar Claudio X González y que es un abierto opositor a su gobierno. Si ya han tenido alguna respuesta o algún comunicado del gobierno de Joe Biden, presidente. No hemos tenido respuesta y ojalá y pronto se dé contestación a esta nota diplomática, porque es indebido, es una intromisión a la vida pública de México el que el gobierno de Estados Unidos esté financiando a grupos opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido. No es correcto, es una violación al derecho internacional. Y este grupo sigue siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos y también por grandes corporaciones económicas, todos los que pues no pagaban impuestos y hacían jugosos negocios al amparo del poder público, puros corruptos que no les gusta lo que estamos haciendo, que están en contra de la transformación, porque se acostumbraron a mandar, tenían el privilegio de mandar. Entonces, por eso los ataques cada vez arrecian más. Ahora que salió lo de mi hijo José Ramón, no hay pruebas de nada, absolutamente. Mis hijos no tienen participación en el gobierno. He sido muy claro de que el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción, con la impunidad, para que no haya amiguismo, influyentismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Y hemos actuado con honestidad y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, desde hace años, nuestros adversarios, a los que enfrentamos, porque los consideramos corruptos o paleros, a reporteros, reporteros no, conductores de noticias, mujeres y hombres, columnistas y desde luego los dueños de los medios de información.
la mayoría, todos ellos pues están en contra. Ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi derecho de réplica, señalando que Carmen Aristegui, la mosquita muerta, mantiene con sutileza, ¿no?, la misma máxima del Lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, y que en su reportaje llegó sobre la renta de la casa de Houston, de José Ramón, su esposa, llegó a decir que era el equivalente a la Casa Blanca, y ya tiene tiempo, porque tiene esa actitud, porque simularon por años, y ahora ya no es tiempo para simular. Ya la neutralidad en un proceso de transformación no aplica. O soy independiente, o no tengo partido, o soy objetivo, todo ese cuento, ¿no? En un proceso de transformación se tiene que definir a favor de la verdad, a favor de la ética, de la honestidad, de la libertad, y aplica la frase del Quijote de que por la libertad y la dignidad se puede y se debe ofrecer hasta la vida. Y esto podría ser un referente para el periodismo, para la política, para todo. ¿Cómo quedarnos callados cuando se calumnia? ¿Por qué me voy a quedar callado? ¿No soy libre? Lencho dice que no. ¿Voy a aceptar que mientan, que calumnien, que dañen el proyecto de transformación? Y un periodista de ese equipo escribió: ya hemos pasado, ¿no?, por situaciones así. La verdad que no, porque actualmente se tiene libertades plenas. No se reprime a nadie, no es lo mismo. Pero dice él, ya se van a ir, pensando ya vienen otros. Ah, ellos se van. Sí, claro, yo me voy. Y nosotros nos quedamos. Pues sí, sí se van a quedar. Pero en el proceso de transformación, o parte de ese proceso de transformación, es también ir definiendo con mucha claridad posturas, porque si se saqueó al país como se llevó a cabo en el periodo neoliberal, fue por la simulación, no solo por el apoyo abierto
de mercenarios del periodismo, sino también por el silencio de muchos que nunca cuestionaron al régimen de injusticias, de opresión, de privilegios, y simularon y engañaron. Entonces, ya eso, pues ya no va a ser aceptado, ya no es aceptado por la gente. Y eso es un avance en el proceso de transformación. Porque antes los medios destruían. Una campaña no como la que se ha echado a andar en contra de nosotros, con menos intensidad. En otras circunstancias, en otros tiempos, acababa con la autoridad. Ahora no, porque el pueblo está muy consciente, muy consciente. Entonces, hay que seguir con la revolución de las conciencias y hay que seguir tratando estos temas y fuera máscaras. Decía, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es muy bueno, el doctor Nava, un luchador por la democracia auténtico, Salvador Nava, de San Luis Potosí, decía, estaba de candidato y en San Luis había dos periódicos, básicamente. Uno abiertamente gobiernista y otro, así como el Reforma, ¿no?, supuestamente plural, independiente. Y decía, me acuerdo el doctor Nava, el que más nos daña es el supuestamente independiente y plural. Porque el otro, pues ya la gente sabe que es opositor a nuestro movimiento, ¿no?, al movimiento democrático. Pero el supuestamente independiente, el de la política robalera, ese confunde, engaña a muchos. Entonces, todo lo que hagamos, porque haya definición, ayuda. Y desde luego esto no significa pensamiento único y es garantizar el derecho a disentir, pero basta de simulación, basta de hipocresía. Porque eso es parte del conservadurismo. Y yo pues lamento que se enojen, pero ojalá y comprendan que yo encabezo, junto con millones de mexicanos, un proceso de transformación que a lo mejor no gusta, pero nosotros queremos hasta donde podamos, como decía Juárez, hasta donde se pueda y como se puede,
ayudar a los pobres y acabar con la corrupción. Entonces, si hay un bloque conservador, como existe en México, se unen todos y tienen su prensa, sus medios, sus comentaristas, sus intelectuales orgánicos, ¿no? Pues no nos vamos a cruzar de brazos. Tenemos que confrontarnos políticamente, desde luego sin agresiones, respetando la libertad, pero es muy bueno el debate, que es cosa de ver qué ha sido el periodismo revolucionario, cómo fue el periodismo revolucionario en México, cómo fue el periodismo revolucionario pues hasta en la independencia, los escritos, es cosa de leer lo que dicta Hidalgo para abolir la esclavitud, o lo que significó el periodismo durante la Reforma. Son los periodistas más inteligentes y patriotas que se haya tenido en toda la historia de México, entre otros Zarco, pero muchos más. Y en la Revolución, ustedes creen que los Flores Magón estaban pensando en la moderación, en el centrismo. Daniel Cabrera, el hijo del Aguizote, las caricaturas eran como las de Calderón del Reforma o como otros. No. Y claro que tomaban partido, claro que estaban a favor de las causas justas y en contra de los corruptos. Y así son los tiempos actuales, ¿no? Que cada quien se sitúe, ¿no?, en su lugar. Nada de que somos objetivos, ¿no? Habría que preguntar si hay objetividad en el periodismo. ¿Por qué no tomar una decisión? Eso no significa convertirse en aplaudidor del que esté en el gobierno. No, pero no engañar. Entonces eso es lo importante, ¿no? Y mucha simulación y mucha hipocresía. Cobraban en el gobierno, ya no cobran, no pagaban impuestos, pero además lo que cobraban, y algunos siguen cobrando. Es un periodista que cobra 1 millón de pesos mensuales.
Ni en sus mejores tiempos de periodista García Márquez llegó a cobrar eso. Los que leen las noticias y dicen, pero es que a mí me pagan del sector privado. Sí, nada más que te pagan del sector privado ese dinero porque los jefes de tu medio hacen jugosos negocios al amparo del poder público. Si no, no te pagarán eso. Se roban el dinero como Silvano Aureoles, que es una inmoralidad. Eso no la conocen. Si fuese un medio que lo hicieran los periodistas, y sí hay, afortunadamente, pues sí, pero en esos medios no hay quien gane 1 millón de pesos al mes. Entonces, sí, vamos a seguir